Nuestra civilización se ha hecho fundamentalmente urbana y la imagen de el buen pastor nos resulta poco familiar. De todas formas, entendemos fácilmente que existe entre los pastores algunos que están simplemente contratados, no son de la familia, las ovejas no les pertenecen, son asalariados y están dispuestos a cuidarlas hasta cierto punto. Y en cambio existen otros pastores que se pueden denominar buenos, dispuestos a incluso dar la vida si fuese necesario por ellas, ante el ataque de los lobos o de los ladrones, los salteadores, están dispuestos a interponerse y dar su vida. Bien, este domingo Jesús se define a sí mismo como el buen pastor, pero estamos hablando de otra cosa distinta, algo que va mucho más allá de lo que se entiende tradicionalmente por un buen pastor. Porque Jesús no habla de unas ovejas de un redil concreto, como entendemos que alguien pueda dar la vida por las ovejas de su familia, por los intereses personales, por sus ideas, por su nación, por un ser querido. No, está hablando de todos los hombres de todos los tiempos. Todos son sus ovejas, los que ya habían existido, los que vivían entonces, los que vendríamos después, los que le íbamos a conocer, los que no lo han conocido nunca, los que le van a odiar, todos. Este pastor se considera pastor de todas las ovejas, a todas las quiere así, hasta el extremo. Y a diferencia del buen pastor, que en un caso extremo quizá incluso está dispuesto a dar la vida por ellas, en el caso de Jesús es distinto, dice: nadie me quita la vida, la doy yo libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla de nuevo. Jesús, si quisiera, podría defender a sus ovejas con un solo pensamiento, con un acto de su voluntad, pero ha querido introducirse, es Dios que se introduce en la vulnerabilidad humana, en nuestras condiciones, en nuestro mundo falible, violento, limitado, y ahí padecer con nosotros, por nosotros. Es, por tanto, mucho más que un buen pastor, es un pastor universal y un pastor que se da más allá de lo necesario, que podría evitar una entrega hasta ese extremo. Por eso, esta expresión buen pastor quizás se debería traducir más bien como bello pastor o bellísimo pastor. En el original griego, de hecho, en lugar de emplearse la palabra agatos, se emplea la palabra kalos. Se dice, agatos es el término griego para designar a la persona buena moralmente. Y kalos, en cambio, tiene un doble significado. Se puede referir a la bondad moral y también a la belleza. Algo parecido a lo que decimos en castellano cuando afirmamos de alguien que es una bellísima persona. Estamos diciendo que tiene una belleza interior. Este pastor tiene una belleza totalmente única, interior, es incomparable. Y no es algo que no nos afecte a nosotros directamente o de lo que no podamos y debamos deslumbrarnos hoy en día. No es simplemente una obra que ha realizado en la historia hace mucho tiempo. Porque los cuidados de ese bellísimo pastor a cada uno de nosotros están al alcance de la mano y los experimentamos diariamente. Podemos experimentar, lo hacemos así, su belleza y su cuidado en el sacramento del bautismo. A partir de ese momento, nuestro corazón es un hogar de la Santísima Trinidad. Estamos curados ya de soledad, somos un templo de Dios. O en el sacramento de la confirmación, es decir, en la plenitud de la gracia, de los dones del Espíritu Santo, y entre todos ellos la personalísima vocación, por donde nos lleva el Señor de la mano a lo largo de la vida. Pero luego está el sacramento de la penitencia, donde cada vez el pastor nos limpia, nos cura, nos perdona todos los pecados. El sacramento de la Eucaristía, donde nos alimenta con su propio cuerpo y además se hace nuestro compañero para curarnos de soledad en todos los sagrarios. El sacramento del matrimonio, que en el caso de los cristianos es cuestión de tres, donde el más importante es el mismo.
A Él los esposos han de acudir en todos los momentos felices y sobre todo en los momentos difíciles, pidiendo ayuda al buen pastor para que les preste su fuerza y su luz para hacer algo semejante a lo que Él hizo en la cruz, morir el uno por el otro. En el sacramento del orden sacerdotal, donde hermanos nuestros entregan su vida para hacernos felices por la nuestra. Son como las venas que hacen llegar a todas las partes del cuerpo la sangre de Cristo. El sacramento de la unción de los enfermos, donde el buen pastor acude en el momento difícil para convertir aquello en amor. Como escribe San José María en su Vía Crucis, describiendo el momento de la muerte del Señor, dice: Jesús amaba más de lo que padecía. Esto es lo que realiza Jesucristo en nosotros a través del sacramento de la unción de los enfermos. Pero además de más allá de los sacramentos, el buen pastor nos alimenta también con la Sagrada Escritura. Sobre todo en el Evangelio tenemos como un retrato impresionista del alma de Cristo. Que cualquiera que lea la Sagrada Escritura con un mínimo de contemplación quedará deslumbrado, enamorado por la figura de Cristo. No tiene quien le haga la competencia. Y está el magisterio, las enseñanzas de la Iglesia, que es la revelación de Cristo, las luces que nos ha querido dar para que caminemos por este mundo. Qué distinto es caminar sabiendo el credo que no sabiéndolo, sabiendo que existe un Dios que es amor, que nos ha creado por amor, para acompañarnos unos años en este mundo, enseñándonos a amar, camino de un océano de amor infinito y eterno. Qué diferente es saber esto y no saberlo. Qué frío y qué oscuridad en la ignorancia de este marco que arroja sentido para todo. Y está también la jerarquía, el Papa, los obispos, que son como los padres que nos cuidan. Recuerdo unas viñetas muy antiguas en una revista donde aparecía una isla muy pequeñita, rodeada de acantilados, y en el medio un montón de niños que habían sido allí depositados y estaban arracimados en medio, haciendo un montoncito por miedo a caerse por las pendientes, los cortados. Y la siguiente viñeta, en cambio, aparecía la misma isla y todo alrededor se había instalado una valla y los niños estaban justamente en medio jugando tranquilamente al fútbol. La jerarquía, el Papa, los obispos, quienes nos custodian, son como esas manos protectoras que nos permiten estar tranquilos y poder jugar durante la vida. Pero luego tenemos también la comunidad de los hermanos. A cualquier parte del mundo que vayamos vamos a encontrar una iglesita con un sacerdote que nos facilite los sacramentos, la atención sacerdotal, y una comunidad de hermanos que, aunque no nos hayan conocido nunca, nos van a mirar como hermanos y nos van a tender la mano y nos van a atender en lo que necesitemos, incluso materialmente. Y dentro de la comunidad de los cristianos, el gran regalo de los santos, que son los mejores representantes de la especie humana. Y historias y vidas verdaderamente asombrosas que vale la pena conocer cada vez un poco mejor. Y en toda su variedad, porque hay santos de todos los colores. El mal es monótono, en cambio el bien es muy variado, muy multicolor. Y está el gran regalo también de los necesitados, las personas pobres, enfermas, los sufrientes, los que tenemos alrededor y que necesitan de nosotros algo y que dándoselo nosotros salimos ganando mucho más que ellos. Son como Cristo que se encarna en ellos para que podamos acariciarle, porque necesitamos también el dar al Señor un cariño así, incluso físico, y eso lo hacemos a través del enfermo, del anciano, del moribundo, del necesitado, del ignorante. Está el gran regalo de la belleza, el pulcrum. A lo largo de estos 2000 años se han ido amasando dentro de la Iglesia como un gran regalo de la gracia de Jesucristo, verdaderas obras de arte de la música, de la pintura, de la arquitectura. En Burgos estamos celebrando el 8º centenario de la primera piedra de la catedral, que es una obra maestra. Y así podríamos continuar recorriendo, haciendo un elenco de cuidados del buen pastor. Para mí, hoy, no es un título honorífico de algo que ocurrió hace muchos años. Para concluir, quisiera hacerlo con 2 sugerencias prácticas. La primera, una actitud de confianza en el buen pastor. Teniendo un Dios que me quiere tanto,
he de tener una seguridad en que el futuro es siempre esperanzado, es abierto. El futuro de la humanidad, el futuro del mundo, el futuro de mi país, el futuro de la Iglesia, el futuro de mis seres queridos. Quizá podemos estar preocupados por tal o cual hijo o amigo que lleva una vida alejada de Dios. Bueno, pues Dios le quiere más que yo. Dios le va a seguir y le va a ayudar más que yo. Es buen pastor de ese ser querido también, más que yo. Hemos de confiar, por tanto, en Dios, y cuando necesitemos ayuda a nosotros personalmente, hemos de acudir a Él con toda la confianza, porque nos quiere más que nosotros nos queremos a nosotros mismos. Voy a leer para glosar esto el Salmo 22, que es el Salmo del Buen Pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Y conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por senderos justos por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Y una segunda aplicación para este domingo, y es que si ese bellísimo pastor deslumbra, seremos imagen de ese bellísimo pastor en la medida en que deslumbremos, no en la medida en que corrijamos, en que señalemos, en que seamos no solamente asalariados o buenos pastores, sino bellísimos pastores, cuando nos entreguemos más allá de lo que es razonable. Cuando hay una novela de Dostoyevsky, El idiota, donde el protagonista, el príncipe Mishkin, es un hombre pues un poco agraciado, pero con un don, y es que enseguida, en cuanto ve a una persona, discierne lo que ocurre en el fondo de su corazón y casi siempre descubre que hay un sufrimiento, un dolor, y se mueve a misericordia a ayudarle. Y como nadie le ha contado previamente esos dramas, y sin embargo le ven tan atento y tan cariñoso, piensan que es tonto, que tiene la idiotez, le llaman el idiota. Decía Dostoyevsky que con este personaje había querido hacer como una imagen de Jesucristo, que es el gran idiota. Dios es el que se da más allá de lo que sería razonable, de lo que sería imaginable. Y solamente en la medida en que amemos así, en que nos demos así, haremos a los demás de alguna manera presente o incluso visible la imagen del Redentor. Les haremos creíble la propuesta del Evangelio. Haremos bella la fe también. Una bombilla de esas tradicionales brilla solamente a partir de cierta intensidad, o una flauta suena únicamente cuando se sopla con una cierta intensidad. Y la imagen del bellísimo pastor se transmite solamente a partir de una cierta intensidad que se llama locura, más allá de lo razonable, hasta que se puede decir a alguien que es una bellísima persona. Y acabo ahora sí con unas palabras de San Agustín comentando el Salmo 45 y referidas a Cristo, cuando dice de él: hermoso en el cielo, hermoso en la tierra, hermoso en el seno materno, hermoso en brazos de sus padres, hermoso en sus milagros, hermoso en los azotes, hermoso al invitar a la vida, hermoso no preocupándose de la muerte, hermoso entregando su vida, hermoso al recuperarla, hermoso en la cruz, hermoso en el sepulcro, hermoso en el cielo.